gracias por acompañarnos en este acto tan significativo para la Hermandad y el Instituto. Tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente, don Carlos Comendador. Nació en Talavera de la Reina, Toledo, el 19 de abril de 1972. Fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 1998 e incardinado en la diócesis de Toledo. Es licenciado en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca y Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana. Y ha realizado el estudium que el Dicasterio de las Causas de los Santos exige para poder desempeñar el cargo de postulador, servicio que realiza actualmente como postulador general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, Asociación Clerical Internacional Católica de Derecho Pontificio, fundada por el beato Manuel Domingo y Sol en Tortosa en 1883. En 1927 la hermandad fue aprobada por la Santa Sede. Actualmente la hermandad es una asociación pública clerical de derecho pontificio aprobada como tal por Benedicto XVI en 2008, cuyos miembros son sacerdotes seculares que viven y trabajan juntos, tal como fue siempre el deseo de su fundador, el beato Manuel Domingo y Sol, que nunca quiso fundar una congregación religiosa. Don Carlos pertenece al equipo de gobierno que dirige don Florencio Abajo desde el año 2014 y fue reelegido en la última Asamblea General de 2022 por otro periodo de 6 años. Ostenta dentro de la hermandad el cargo de vicedirector general y se le ha encomendado además la función de secretario general. Como postulador general de la hermandad, además del proceso de beatificación, canonización del venerable Juan Sánchez Hernández, lleva también el proceso de beatificación del sacerdote operario don Martín Martín, nacido en Toledo y abierto en la diócesis de Tucumán, lugar donde ejerció su ministerio y murió con fama de santidad. Aunque en el libro escrito por don Fernando del Moral y publicado en Sígueme, se define a sí mismo con gran humildad como un aprendiz de postulador, creo poder afirmar, y seguramente ustedes estén de acuerdo conmigo, que actualmente es un brillante postulador tras haber demostrado sobradamente su buen hacer como postulador en todos los procesos de beatificación de sus hermanos operarios mártires, el último de los cuales tuvo lugar en Tortosa en 2021. Personalmente tengo constancia de su trabajo, tesón y preocupación por llevar adelante las causas que se le encomiendan. Él mismo ha reconocido en el libro antes mencionado que conocía muy superficialmente la historia, personalidad y espiritualidad del Padre Juan, por lo cual se introdujo de lleno en el estudio e investigación sobre su persona, rastreando en los archivos de la hermandad las huellas del Padre, a fin de llegar a tener de él un conocimiento lo más exhaustivo posible. Así pues, sin más demoras y más preámbulos, le cedo la palabra para que nos cuente su experiencia como postulador en esta causa y nos hable de la persona del venerable Juan Sánchez Hernández. Muchas gracias, Pepa, por tus palabras. Un saludo a todos los miembros de este pueblo sacerdotal. Un saludo a nuestro padre pastor de esta diócesis de Salamanca, don José Luis, María José, Pilar, Florencio, todos miembros de este cuerpo, de esta iglesia, de este pueblo sacerdotal. Para mí es una gran alegría ser postulador de esta causa del Padre Juan, porque es el primer proceso, diríamos, de un operario, además del fundador, y uno de los mártires que camina
en este itinerario hacia la proclamación de su santidad por la Iglesia, por lo cual expresa el fin de la hermandad, que es la santificación de sus miembros, ¿no? Pero aprendiendo a ser apostolador. Estamos en Salamanca y quisiera comenzar con el final del poema que Unamuno tituló Mi Salamanca. Del corazón en las honduras guardo tu alma robusta, cuando yo me muera, guarda dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Y cuando el sol al acostarse encienda el oro secular que te recama, con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que he sido. Podríamos poner estas palabras en boca del venerable Juan Sánchez Hernández, un abulense que vivió en Salamanca durante 18 años. Un abulense que vivió en Salamanca, no sé los años que le queda a usted. Un sacerdote que, siendo seminarista, se incardinó en esta diócesis el 18 de agosto, con decreto del 18 de agosto de 1917. Nosotros, por nuestra parte, nos asomaremos a Salamanca y pasaremos por sus calles buscando su recuerdo, el recuerdo del Padre Juan. Y preguntaremos a la adorada Salamanca que nos diga que el Padre Juan ha sido. Y efectivamente, el Padre Juan ha conjugado más el verbo ser que el hacer. Y su ser ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y se ha ido desplegando durante las 2 etapas de su vida que vivió en Salamanca. En Salamanca fue seminarista, ha sido seminarista de 1913 a 1924. En Salamanca ha sido sacerdote de 1944 a 1952. Caminaremos por la adorada Salamanca, algunos lo haréis esta tarde, buscando las señales de una vida sacerdotal. Porque la vocación, según dice don Jorge Santila, la vocación es un itinerario con señales de pista. Cada señal lleva a la señal siguiente, sin saber el término definitivo. Más que un conocimiento del futuro, es una correspondencia amorosa, es una amistad. Les invito pues a recorrer por Salamanca el itinerario que realizó el venerable Padre Juan Sánchez. Les invito a reconocer las pistas por las que fue descubriendo su vocación, o mejor dicho, sus 4 vocaciones, porque la vocación es dinámica. Nos situamos en primer lugar en 1913, hace ya 110 años. Llega a Salamanca doña Teresa Hernández García con sus 2 hijos, Tomasa y Juan, los 2 que le quedan de sus 5 hijos. Se le han muerto 2 y el tercero, Félix, acaba de marcharse con su hermano Antonio a Sao Paulo, soñando nuevas oportunidades. Llega a Salamanca una mujer que tiene 41 años, viuda desde los 30. Llega desde un pobre pueblo de la Sierra Abulense, Pascual Cobo, a la ciudad de Salamanca. Llega como tantos miles de campesinos que emigran de las zonas rurales a las ciudades llamados por el proceso de industrialización. Y llega en un segundo desarraigo, porque cuando se quedó viuda ya tuvo que abandonar su pueblo de Villanueva del Campillo para instalarse con sus padres en Pascualcobo y así cuidar mejor de la prole. Recordará el Padre Juan más tarde aquellos, cito, años de estrechez, de angustia, de prueba ardua, de tu gran fe. Decías a todos, se refiere a su madre, quien a Dios busca, a Dios encuentra. Es una mujer de carácter, pero muy espiritual, muy fina, como muestra el diario espiritual que se encontró precisamente en estos últimos años de reinvestigación, ¿no? Y sigue las orientaciones de su director espiritual. Reconoce que ha llegado el momento de poner las bases para el futuro de sus hijos. Hará todo lo posible para que su hija Tomasa estudie y pueda llegar a ser maestra. Algo un poco que se sale de lo extraordinario. 2/3 de las mujeres en aquella época eran analfabetas.
Entonces esto es un interés por parte de la madre de dar una educación a su hija. Y el pequeño Juan tenía deseo infantil de ser sacerdote. Ya desde niño decía que quería ser San Juan de Dios. Entonces pienso que hacer posible los proyectos de sus hijos y permanecer junto a ellos es sin duda lo que la empujó a dar este paso, este salto a Salamanca. Doña Teresa encontró trabajo sirviendo a la casa familiar de don Andrés Charro, quien, muy impresionado por esta familia, costeará los estudios de Teresa y Juan hasta su muerte en 1922. El niño Juan Sánchez tiene 11 años cuando llega a Salamanca y sus ojos curiosos observan con asombro la belleza de la ciudad, de la dorada Salamanca. Desea ser sacerdote, pero necesita prepararse para ser admitido en el seminario. En la geografía salmantina identificamos ya un primer lugar, la escuela parroquial de San Juan Bautista, San Juan de Barbados. Aquí se sometió a la pedagogía del sacerdote don Antonio Blázquez Madrid, que seguía el método del sacerdote y pedagogo don Andrés Manjón, fundador de las escuelas del Ave María. De don Antonio, recuerda el padre Juan, cito: recibí del magisterio de don Antonio la preparación próxima para mi ingreso en el seminario. Él fue paciente maestro que en lecciones privadas me ayudó a roturar el duro campo del latín. Debo ser agradecido. Bella expresión esta de roturar el duro campo del latín, que expresa dificultades académicas. Superada pues esta prueba de acceso, el joven Juan es admitido para el curso 1913-14 como seminarista externo en el Seminario Menor de Salamanca, el segundo lugar que podemos identificar. ¿Dónde? Todavía no sitúo dónde estaría el seminario menor, porque el mayor, no sé si todavía seguiría siendo una misma identidad, era la clerecía, ¿no? La pontificia de ahora. El seminario menor, luego de Calatrava, vino más tarde, pero el seminario menor no sé exactamente en esta época dónde estaría. Se inscribe como seminarista externo. Suponemos que la ayuda del benefactor pues no daba para más. Los seminaristas externos, al no vivir dentro de la estructura del seminario, se exponían a mayor dificultades o riesgos. Pero encontramos en esta adolescente una determinación poco común. Con solo 14 años, Juan tomó la decisión de ser santo. Es más, estableció los medios para perseverar en esta determinación. Y en un joven, un adolescente de 14 años, es el origen de un deseo que encontramos en él machaconamente en sus escritos. Precisamente en el escrito titulado Sobre mi carácter, de 1925, que redacta pues cuando tiene 23 años, lo expresa así: desde hace 9 años que emprendí la carrera de la santidad, vengo comulgando diariamente, confesando una vez por semana y haciendo media hora diaria de oración mental. Un chico de 14 años. Estas prácticas sagradas, con los ejercicios espirituales anuales, que se supone que los organiza el seminario, y la vigilancia de mi querida madre y amados superiores, han sido la causa de que haya tenido una vida de relativo fervor durante los años de mayor número de peligros para mi vocación. Esta referencia, esta expresión de emprender la carrera de la santidad, una expresión, diríamos, de referencia paulina, ¿no? Es llamativa, ¿no? Esta determinación. Se entiende que es una decisión consciente, asumida, y no es ingenuo ante los peligros de la vocación. Por eso establece unos medios, no se queda solo en el fin, unos medios. Y hace referencia al acompañamiento y supervisión de mi querida madre y amados superiores. ¿Qué papel jugaron en su vocación?
Es entrañable el recuerdo que hace de su madre con motivo de su fallecimiento en 1962, de esta época de su vida como seminarista externo. Y cito: «Y encaminaste mis pasos hacia el seminario, 10 años, yo siempre a tu lado, así lo quiso Dios, tú siempre vigilante. No pocos fueron cayendo en la ruta, pero tu comunión de cada día, tu ejemplaridad y prudentes amonestaciones, cuando las juzgaste oportunas, me sostuvieron a mí, sin ningún mérito mío, en el camino hasta vestir sotana y pasar al internado». Su madre además se preocupó de su formación cristiana, de modo que el joven Juan participa de la vida parroquial en las parroquias de San Juan de Sagún y de Nuestra Señora del Carmen. Podemos intuir que no vivían lejos de esa zona. Son pues otros dos lugares con sabor al Padre Juan que encontramos en Salamanca. De hecho, en la parroquia del Carmen recibió el sacramento de la confirmación el 16 de marzo de 1915 y una devoción particular conservó hacia la Virgen del Carmen. Ante ella realizó su consagración definitiva a la hermandad el 16 de julio de 1932. Pero ¿quiénes eran sus amados superiores? Los formadores del seminario eran miembros de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Efectivamente, sabemos que la Compañía de Jesús llevó la dirección del seminario desde 1880 hasta 1911. Y después de estar unos años bajo la responsabilidad del sacerdote secular don Patricio Pereña Martín, el obispo de Salamanca, don Diego García Colea, confió en 1915 a la hermandad la dirección del seminario, lo que es ahora la Universidad Pontificia. Contaba con 205 seminaristas. El equipo formativo del seminario está constituido por 5 operarios formadores, el rector don Inocente Colón. Como seminarista externo, fue asignado como acólito a las monjas clarisas del monasterio de Santa Isabel de Hungría, situado en la calle de las Isabeles. Otro precioso lugar que esta tarde pues será de especial recuerdo. Se encargaba además de la limpieza de la iglesia. Parece que uno de los capellanes le había puesto el seudónimo de Beato Pacífico. Y San Amparo de San José, abadesa del monasterio, ofreció el siguiente testimonio: «Era admirable ver en la personilla de un niño tanta modestia, tanta seriedad y tanto respeto y recogimiento. Sus prolongadas y fervientes acciones de gracias después de comulgar, interrumpidas por las llamadas de la hermana sacristana. Durante todo su ministerio tendrá presente esta experiencia y sentirá siempre un gran agradecimiento por su vinculación con este monasterio que tanto le aportó en sus inicios vocacionales. Quiso además celebrar allí su primera misa, quiso además celebrar ahí la misa por sus bodas de plata sacerdotales y pensaba celebrar allí la Eucaristía de Acción de Gracias en sus bodas de oro. Como seminarista siguió el itinerario formativo normal: 4 años de humanidades, 3 de filosofía, 4 de teología, con un expediente no demasiado brillante. Él reconoce las dificultades que tenía en el estudio, pero muy perseverante. Por lo cual, tenemos ya en Salamanca la primera vocación del Padre Juan, su vocación de ser sacerdote. En el año 1922 se producen algunos cambios en su vida. Murió su benefactor, don Andrés Charro, y su hermana Tomasa, que había finalizado los estudios de magisterio, aprobó las oposiciones y fue destinada a Narro del Castillo, en la provincia de Ávila, donde su madre quiso acompañarla. Se dieron, pues, creo, las circunstancias para que pasara a ser seminarista interno. Desde entonces, pues ya recibió la primera tonsura clerical y sucesivamente las diversas órdenes menores. Como seminarista interno, permaneció solo 2 años en el seminario. Y probablemente lo más interesante de este periodo, de este breve periodo de tiempo,
es el discernimiento que realiza para incorporarse a la hermandad. En este proceso aparece descrito en un documento que titula Diversas fases de mi vocación a la hermandad, que redacta en septiembre de 1924. Para mí es un texto autobiográfico de un gran valor, porque muestra las razones por las que dio este giro en su vocación sacerdotal. En definitiva, su vocación de operario se trata de una vocación dentro de su vocación sacerdotal, por lo cual sería esta como la segunda vocación sacerdotal, vocación de operario. ¿Cómo desarrolló este proceso de discernimiento? ¿Cómo lo describe? Bueno, es un proceso de un estilo marcadamente ignaciano, ¿no? Y lo cuenta con mucho detalle. Todo empieza en verano de 1923, en el que parece que se queda en el seminario, o al menos algún tiempo del verano. Y dice él: en las pasadas vacaciones de verano, con motivo de mi estancia en el seminario, el Padre Espiritual puso en mis manos un estudio acerca de la hermandad, que leí con verdadero interés y que por entonces solamente contribuyó a fomentar en mí el sentimiento de veneración hacia mis superiores. Ese director espiritual que le dio este estudio de la hermandad era el beato Millán Garde Serrano, recientemente beatificado. Va describiendo en ese texto pues, el interés que tenía en hacer este discernimiento durante los ejercicios espirituales del mes de noviembre, como llega a Navidad y parece que se impacienta, ya quería tenerlo claro, no hace un buen discernimiento, el director espiritual le dice que retome, que lo está haciendo de manera muy rápida. Total, es muy interesante ese proceso que describe. Y dice, al final, el día en el que escribe este proceso: hoy he estudiado las constituciones de la hermandad con santa indiferencia. Confieso que me hallo ganado para tal altísima obra, admirando sus altísimos fines, amándolos con toda mi alma, deseando consagrar a ellos toda mi vida y dejando al examen de mis superiores el estudio de mis aptitudes. Esto es importante porque habla del discernimiento que hace él, pero sabe que sus superiores también tienen que hacer un discernimiento, ¿no? Dejo al examen de mis superiores el estudio de mis aptitudes. Nos podemos imaginar que hace ese esquema de ventajas de ser operario, ventajas de ser sacerdote secular. Dice, ventajas de la hermandad. Dedicaré toda mi vida a formar sacerdotes santos. Con esto probaré a Dios mi amor y me haré santo. Y esta divisa permanecerá durante toda su vida. Y afirma tajante que las ventajas de la vida parroquial quedan todas eclipsadas por la anterior, la ventaja de la hermandad. Dos deseos fundamentales resumen este documento: el deseo de vivir la santidad sacerdotal y el deseo de formar sacerdotes santos. Ya está, lo tiene clarísimo en su origen. Ingresa como aspirante de la hermandad el 20 de septiembre de 1924 en la casa de probación de Tortosa bajo la mirada atenta de don José Ávila. Y ahí ya en Tortosa terminará sus estudios de teología, el último curso de teología. Merece compartir la impresión que había dejado en el seminario de Salamanca, la impresión que había dejado en su director espiritual, que en las cartas que escribe al director general de entonces, el beato Joaquín Jovaní, hace referencia a los auxiliares que, no siendo operarios, pues parece que eran sacerdotes que ayudaban en la formación del seminario. Y dice: supongo que la prueba de los auxiliares no se repetirá, porque si en otras casas pueden pasar, en esta juzgo que hará muchísimo más un operario novel, nacidos, recién salido de ahí, con el espíritu de Juan Sánchez, salido de ahí de Tortosa, con el espíritu de Juan Sánchez, que 3 auxiliares sin formación ni espíritu de nuestra obra. Un joven Juan Sánchez
vale por 3 auxiliares. Bueno, no está mal. Esto se ahorra también en la economía de la casa. Más tarde, haciendo referencia a los cambios de personal que había que hacer en el seminario de Salamanca, sostiene que su presencia, la del padre Juan, sería suficiente para cubrir el trabajo de 2 operarios que tenían que salir. Y dice, el papel de los 2 no lo llenaría don Juan Sánchez sin esfuerzo. O sea, que vale por 2 operarios y 3 auxiliares. Tomando esto en cuenta, se valora mucho mejor lo que el padre Juan escribió en 1939 al recordar el martirio de Millán Garde, que además fue su compañero en Plasencia. Y dice, me ha afectado particularmente la muerte de don Millán, que fue el instrumento de que se sirvió el Señor para traerme al bendito seno de nuestra hermandad. ¿Cómo vivió como operario? No me voy a extender mucho. Pero encuentra, como buen operario, encuentra en el beato Manuel Domingo y Sol un referente para su sacerdocio y para su deseo de santidad. Y lo leemos también repetidamente en su diario, en el diario que escribe el padre Juan. Por ejemplo, desear, querer, conseguir ser santo como don Manuel. Y le pide al Señor la gracia de parecerse a él. Otra cita, Jesús, hazme sacerdote, apóstol y santo como el venerable Mosensor. En otros casos se fijan los mártires de la hermandad, que reconoce como fuerza y estímulo para los operarios. De modo particular, ya hemos hecho referencia al beato Pedro Ruiz de los Paños, de quien escribió la primera biografía, y al beato Millán Garde. No podemos desarrollar más este punto, solo indicar que es evidente que el deseo que el padre Juan expresó al ingresar en la hermandad es el mismo espíritu que piden las constituciones para todo aquel que quiera ser operario. Por ejemplo, en las constituciones de la época, en el artículo 4, el espíritu, por tanto, que debe animar a los que aspiren a pertenecer a esta hermandad, aparte del sincero deseo de su mayor santificación sacerdotal, ha de ser la de promover los más convenientes intereses de la gloria de Dios en las diócesis, bajo la dirección de los legítimos superiores. Pues este deseo de mayor santificación es lo que le hace genuinamente operario. Y en toda su vida pues vivió los 3 objetos de la hermandad: el trabajo por las vocaciones y la formación de las vocaciones, el fomento de la piedad de la juventud y la devoción y la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Él entendía su vocación de operario como la de educador de almas santas apostólicas, cito. Y para él, en nombre de operario, exige, con sus palabras, exige ser moldes perfectos de sacerdotes santos. Es como él se ve que tiene que ser operario, un molde perfecto de sacerdotes santos. Forma gregos, había dicho Mosensor. Pues estas 2 vocaciones, la vocación a ser sacerdote y la vocación de ser operario, las descubre y discierne el joven Juan Sánchez durante su primera estancia en Salamanca. Sale de Salamanca hacia Tortosa, recorre parte de su vida, regresa a Salamanca en 1944, 20 años después. Ha pasado por Toledo, bellísima ciudad, ha pasado por Plasencia, también, este es el nombre, Plasencia. Ha pasado por Roma, vuelve a pasar por Plasencia y vuelve al Seminario Mayor de Salamanca con el cargo de director espiritual. Y en esta segunda etapa va a permanecer 8 años. Vamos a ver qué pasa en estos 8 años. Don Juan es ya un sacerdote maduro, tiene 42 años, 19 años de ministerio, ya acumula cierta experiencia. El Seminario Mayor San Carlos Borromeo de Salamanca recibió en 1940 la titularidad de Universidad Pontificia. Entonces comentamos ahí con Pepi estos días de simposio ahí en la Universidad Pontificia, pues hacía recordar por aquí estuvo el Padre Juan. Muy bien. La hermandad además trabaja en el Seminario Menor
en el Mayor de Salamanca y en la propia casa de formación que es el aspirantado Maestro Ávila, que inaugura precisamente en ese año 1940. Es decir, que la hermandad tiene ya una presencia consolidada en la ciudad. El número de seminaristas que tiene que atender el Padre Juan es muy grande. Varía durante estos años entre los 160 y hasta los 233. Va variando cada año según las estadísticas. Bueno, vienen porque van a estudian por sus estudios pontificios como seminario central, vienen de modo particular también de Zaragoza, de Valencia, de Asturias, de Lugo. Esto aparece ahí en los datos. Su primera tarea consistió en promover la piedad en el seminario y atender a los seminaristas a través del acompañamiento espiritual. En las memorias anuales que envía el director general, el rector señala, cito, que el espíritu de piedad del seminario se mantiene a buena altura y califica la actuación del director espiritual como muy buena, buena y frecuente. Son los términos que aparecen en el informe. Informa además que todos los seminaristas pasan por su despacho mensualmente. Estamos hablando de 160 a 200. Pasan por su despacho mensualmente. Atención, tiempo. La vida del seminario ocupa todo su tiempo. Ya veremos que también tiene su apostolado fuera. Para él este cargo implica vivir en santidad. Una cita entre las muchas que encontramos en sus cartas. Esta mañana he dirigido la meditación a los seminaristas y les he confesado durante hora y media seguida, sin más efectos que un poco de cansancio. Es preciso ser santos. Jesús tiene que valerse de sus mañas para arrancar en mi debilísima voluntad su mezquina cooperación. Pues cómo vive su ministerio de director espiritual. Lo va contando en sus cartas. Vive con especial intensidad las celebraciones de las ordenaciones sacerdotales, también los aniversarios sacerdotales de los sacerdotes de la diócesis. Y estas últimas celebraciones sirven para acercar más el seminario al clero salmantino. Parece que había una cierta distancia entre el seminario y el clero. Y bueno, pues parece que estas celebraciones ayudan un poco. Y en todo este ajetreo cree que no está a la altura de otros renombrados directores espirituales. Sabemos que la humildad fue un rasgo que le caracterizó mucho al Padre Juan. Decía que su primera tarea consistió en promover la piedad en el seminario. Bueno, parece que fuera del seminario su actividad también era muy intensa. En su correspondencia hace muchas veces referencia al aspirantado, Maestro Ávila, donde se preparan los candidatos a la hermandad. Les dirige círculos de estudio sobre la hermandad, retiros, ejercicios espirituales. También hace lo propio, dar ejercicios espirituales en algunos pueblos y a grupos de sacerdotes, también a diáconos, a seminaristas mayores de Valladolid. Hace referencia a sus cartas a las novicias de las siervas de San José, a las concepcionistas. También es confesor en el colegio de la institución teresiana. También son lugares de Salamanca y alrededores por donde se movió. Los testimonios afirman además que atendía en el confesionario a muchos sacerdotes y muchas mujeres, me imagino que en la clerecía, que tendría su confesionario, en la iglesia de la clerecía, y que una de sus preocupaciones eran las religiosas y dentro de ellas las de clausura. Para ellas fue un verdadero guía y muchas veces frecuentaba sus monasterios. Son citas de los testimonios que se han recogido en su proceso. Son muchos lugares de Salamanca que sería bueno identificar con mayor precisión qué conventos, qué instituciones a las que fue sirviendo. Comprobamos pues que la influencia del siervo de Dios, ya venerable, durante todos estos 8 años de esta segunda etapa en Salamanca fue una influencia inmensa, como lo atestiguan los testimonios recogidos en el proceso. Varios de aquellos seminaristas que testimoniaron llegaron más tarde a ser obispos
y sus aportaciones nos ayudan a entender su perfil como director espiritual, que esta es una de las cosas que a mí más me ha gustado, me ha impresionado, como acompañante espiritual. En este sentido son muy interesantes las anotaciones que él realiza en su diario espiritual sobre el ejercicio de este ministerio, porque nos ayuda a entender cómo él lo vive. Cómo él lo vive. En ellos encontramos muchas referencias a sus destinatarios, los seminaristas y sus dirigidos. Por ejemplo, esta cita. Escribe: tengo que amar más entrañablemente a los seminaristas. A. Para orar más por ellos. B. Para mostrarme más bueno, más pobre con ellos. C. Para trabajar y sufrir con un celo más vivo y abnegado por su perseverancia y formación. Y añade: son mis hijos, tienen derecho a que viva y muera por ellos. Es fuerte esto, ¿no? Como formador, la implicación que tiene con sus seminaristas. Son mis hijos, paternidad sacerdotal. Tienen derecho a que viva y muera por ellos. Vida de sacrificio, de ofrenda. Vida eucarística, en este sentido, como nos ha recordado don Antonio. Su vida espiritual, pues, no es un tesoro que guarda celosamente para sí. No es una espiritualidad intimista. Él desea ser santo porque este es el modelo de ofrecer a Dios, a la Iglesia, sacerdotes que sean santos. Esta es una idea que repite hasta la saciedad en su diario. Por ejemplo, una cita en 1946. Un gran ideal, ser sacerdote santo para formar sacerdotes santos. Otra cita de 1948. Mi vocación exige imperiosamente: 1. Que sea santo de verdad. 2. Que sea instrumento apto para que Jesús haga santos de verdad. Para que Jesús haga santos de verdad. Que yo sea instrumento. No soy yo el artífice. Soy instrumento de Jesús. Llegamos, pues, a un momento importante en su vida. La celebración de sus bodas de plata sacerdotales en 1950. Al comenzar este año, escribe en su diario espiritual: capacitarme para el apostolado con los sacerdotes. Capacitarme para el apostolado con los sacerdotes. ¿De dónde viene esta expresión? Apostolado con los sacerdotes. ¿De dónde viene? Esta idea la encontramos por primera vez en su diario espiritual durante el triduo de ejercicios espirituales de 1943, último año que está en Roma como director espiritual, en el Colegio Español. Entonces escribe con determinación, como si quisiera apuntar el objetivo existencial para el resto de su vida: quiero dar a la hermandad, en mi nada, un apóstol del clero. Un apóstol del clero. Quiero, con la gracia de Dios, proceder en adelante de modo que esta mi inutilidad rinda el máximo en la formación y santificación de los sacerdotes. Explica, pues, que su ministerio como apóstol del clero consiste en concreto en la formación y santificación de los sacerdotes. Yo me imagino que el padre Juan se inspiró en la biografía del fundador que don Germán Martín publicó en 1942, que titula Manuel Domingo y Sol, apóstol del sacerdocio. Sin duda, mirando a don Manuel, entendiéndole también como apóstol del sacerdocio, encontraba en él un modelo donde mirarse y ser él también apóstol del sacerdocio. No deja de ser llamativo que la biografía del Beato Pedro Ruiz de los Paños le llamen también apóstol y mártir. Apóstol, 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 es una letanía de apóstoles. Esta convicción tan personal la comparte con el director general, don Buenaventura Pujol, cuando le comenta en abril de 1944 su ideal como operario: ser en la hermandad apóstol del corazón de Jesús y del sacerdocio, mediante la buena dirección y predicación apostólica, es mi ideal concreto, apóstol del corazón de Jesús y del sacerdocio.
Esta sensibilidad va evolucionando, va creciendo y no se reduce solo a los seminaristas. Cree que tiene que dar un paso más. Y en el retiro que realiza en enero del 46, que ya está en Salamanca, escribe: probaré el apostolado directo con los sacerdotes. Probaré el apostolado directo con los sacerdotes. Y en los ejercicios del año 52 escribe: darse a Dios con más amor, generosidad y delicada atención con sus sacerdotes. Me aventuro a indicar que aquella primera intuición de ser apóstol del sacerdocio que aparece por primera vez estando en Roma en el año 43 viene reforzada por motivo de sus bodas de plata que celebra en 1950 en Salamanca, aunque no lo diga explícitamente, pero creo que es en torno a las bodas de plata donde esto toma una fuerza muy particular. Efectivamente, en los apuntes que escribe durante los ejercicios espirituales de este año, de sus bodas de plata, él considera que ha consumido la primera parte de su vida sacerdotal. Tiene clara su misión y lo que ella le exige. Y escribe: mi empresa, ser sacerdote santo, para formar sacerdotes santos y ayudar a los sacerdotes a que sean santos. No dice lo de apóstol del sacerdocio, pero es esta expresión. Ser sacerdote santo para formar sacerdotes santos y ayudar a los sacerdotes a que sean santos. Esto lo exige todo. Todo lo que Jesús quiera de mí lo reclama la empresa tan gloriosa como ardua. Tengo que triunfar. La segunda fase de mi vida sacerdotal ha de ser más santamente y fecundamente sacerdotal. Es este punto de las bodas de plata. Renueva su propósito, en las notas de esos ejercicios, renueva su propósito para vivir este ministerio expresando en un lema: pro eis sanctifico me ipsum, que dejará en herencia a las siervas, ¿no?, de San Juan. Ser en adelante más sacerdotal, más consciente, reverente y agradecido por mi sacerdocio, vivir mejor mi misa, oficio, ministerios, sentir, dolerme, sacrificarme, buscar solución, problemas, almas, sobre todo sacerdotales. Le faltan artículos, pero está clara la idea. Buscar solución, problemas, almas, sobre todo sacerdotales. No aventajar por nadie en el vivir el pro eis sanctifico me ipsum. El venerable Juan Sánchez sintió la llamada a ser apóstol de sacerdocio, su tercera vocación. Y esta será la experiencia que configurará toda su vida. Solo desde ella se pueden entender mejor otros rasgos de su perfil vital y sacerdotal, su deseo de santidad, su tarea como formador de sacerdotes, su ministerio como sacerdote operario diocesano, su servicio como director espiritual y la fundación del Instituto Secular de las Siervas. Todo nace de esta vocación de ser apóstol del sacerdocio. No conviene dejar sin mencionar otros dos elementos significativos de la vida del Padre Juan en esta época de Salamanca. Además de sus bodas de plata sacerdotales, que ya hemos mencionado, ocasión que sirvió para reunir a su familia, incluso a su hermano Félix, en el mismo lugar donde cantó misa para celebrar sus bodas de plata y dar la comunión a una sobrina, mencionamos, como digo, dos más. En primer lugar, su elección como consejero de la Junta Central de la Hermandad para el sexenio 1945-1951, cargo que ejerció mientras continuaba como director espiritual del Seminario Mayor. Las reuniones del Consejo se llevaban a cabo en diversas ciudades, según aparece en el libro de actas: Tortosa, Zaragoza, Valladolid, Madrid, Salamanca. Él no podía estar presente en todas y muchas veces enviaba su parecer por correspondencia. Parece ser que no habían inventado el Zoom, enviaba por correspondencia lo que pensaba.
En 1951 fue reelegido y además fue nombrado secretario general de la hermandad, por lo que después de un curso, 51-52, marcha a Madrid, a la casa de Vallehermoso, que él pues tiene su parte también para que la casa se comprara ahí. Otro dato importante es que el padre Juan se hizo responsable de la nueva edición de la revista Sígueme. No he conseguido averiguar si se lo encargan por ser miembro del consejo o porque él se ofrece. El caso es que se hace responsable de la edición de esta revista, que aparece en 1946 como el número 1 de la tercera etapa. En el editorial de la revista, de ese número 1, suponemos escrito por él, remonta la primera etapa de esta revista al Correo Josefino, fundado por Mosensor, en 1897. Y la segunda etapa a la revista también llamada Sígueme, que del año 37 al 40 editó la hermandad desde Burgos para sostener a los seminaristas durante el tiempo de la guerra. Antes de la salida a la luz, escribe diciendo que cuenta ya con 2.000 suscriptores para el primer ejemplar de enero del 46. Esta revista pasará a convertirse en Ediciones Sígueme con la publicación de libros que llevará el nombre de Salamanca por todo el mundo. El último paso de su proceso vocacional, de su dinámica vocacional, será el de fundador del Instituto Secular de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, su cuarta vocación de fundador. Ya hemos visto que el ministerio del Padre Juan no se reduce a sacerdotes, sino que se amplía a las almas sacerdotales. ¿Y por qué esta vocación de fundador la situamos también en Salamanca cuando la decisión de dar los primeros pasos tuvo lugar en Madrid en 1953, un año después de su salida de Salamanca? ¿Por qué? Simplemente porque una decisión es una resolución después de un proceso de discernimiento que se prolonga en el tiempo. La clave nos la ofrece la carta que escribió al director general de la hermandad, don Vicente Lores, el 28 de mayo de 1954. Él se encuentra en Segovia dando los ejercicios espirituales a un grupo de 12 ordenandos y dice: en estos días le estoy pidiendo al Señor mucha luz sobre nuestro intento de instituto con las almas sacerdotales. Y comenta algunos puntos que ve con claridad. Hace memoria y recuerda pues, la pequeña historia de este proyecto. Reconoce que era algo a lo que le estaba dando vuelta desde 1949. Estaba en Salamanca. Y escribe: hace 5 años cruzó por mi cabeza la idea de una congregación religiosa para preparar y desplazar religiosas al servicio inmediato de los sacerdotes, no solo formando comunidad, sino temporalmente a domicilio. En un viaje, solo a título de curiosidad, le hablé a usted del proyecto. Con su optimismo y bondad características, me dijo usted: ¿por qué no lo hace? Nunca pensé en serio en ello. Le va dando vueltas. Menciona en ese escrito que en septiembre del 53 estuvo convaleciente en Salamanca de una operación en la pierna y mantuvo varias charlas sobre este tema con don Hortensio Velado, el médico operario de Astorga, que entonces era director espiritual de la comunidad de mayores del aspirantado Maestro Ávila. En esa carta afirma que regresó a Madrid el 30 de septiembre y que concibió, cito, con fuerza y claridad las líneas generales del proyecto que vamos ensayando a base de instituto secular, con espíritu espiritual, con espíritu sacerdotal y de hermandad, para el servicio en comunidad de los sacerdotes, de auxilio moral y aún material de sus hermanas y familiares. En su obra Mi legado, que escribió en el año 75, poco antes de morir, él precisa la fecha del 24 de septiembre de 53. Antes de la carta pone 30 de septiembre. Habría que intentar averiguar esta discrepancia de fecha, pero bueno,
Lo importante es que hace referencia a antecedentes remotos de esta decisión. Dice que se encuentra en la iglesia de Corpus Christi, del monasterio de religiosas jerónimas, después de un rato de oración ante el Santísimo Sacramento. Dice, 12 años de dirección espiritual de seminaristas y sacerdotes, y la promoción apostólica de un grupo femenino con marcada inquietud interior de oración, sacrificio y apostolado en ayuda y servicio de los sacerdotes, junto con el beneplácito y estímulo de superiores y consejeros, fueron los antecedentes remotos y próximos que precedieron y acompañaron a esta determinación. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, si tú lo quieres y crees que merece la pena, vamos a comenzar. Esta determinación tiene su proceso, antecedentes remotos y próximos. Él habla de 12 años de dirección espiritual de seminaristas y sacerdotes. A mí me salen más. Calculo los 5 años en el Colegio Español de Roma, 8 en el Seminario Mayor de Salamanca, también estuvo 3 en el Seminario Mayor de Plasencia como director espiritual, mientras era el director del Colegio de Vocaciones. En total me salen 16, de los cuales la mitad, los 8 últimos, en Salamanca. La nota que publicó la Hermandad con motivo de su fallecimiento también hace referencia a estos antecedentes remotos. Cito, mantuvo constantes contactos con sacerdotes, seminaristas y personas preocupadas por la espiritualidad sacerdotal, lo que dio ocasión para que brotara en él la idea de fundar un instituto femenino que pudiera servir de ayuda y colaboración al sacerdote en las diversas tareas de su misión pastoral. Hace referencia pues a estos antecedentes remotos. Volviendo a la carta que escribe a don Vicente Lores, constata que hay en el medio del mundo muchas almas con espíritu sacerdotal y sin planes de vida religiosa, a las que se puede organizar para que tengan el gozo y el mérito de colocarse en estado de perfección y de prestar a la Iglesia algunos servicios sobre la base de su espíritu sacerdotal. Seguirá después un proceso de discernimiento, diálogo y obediencia con sus superiores. Esto ya en Madrid. Estamos en Salamanca. Baste poner de relieve lo que afirmó la Iglesia en el decreto de aprobación del Instituto. Cita que recoge el decreto de Venerable. El espíritu secular de las siervas de Jesucristo sacerdote nace en la Iglesia en el año 1953 del corazón sacerdotal de Juan Sánchez, miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, movido por el deseo de vivir intensamente el sacerdocio de Cristo. Aquí se pone de manifiesto que el Instituto nace de su corazón, es decir, de este corazón que vive su vocación de apóstol del sacerdocio. Termino ahora con el inicio del poema de Unamuno, mi Salamanca. He comenzado con el final, termino con el inicio. Alto soto de torres que al ponerse tras las encinas en el celaje esmaltan, dora los rayos de su lumbre el padre sol de Castilla. Bosque de piedras que arrancó la historia a las entrañas de la tierra madre, remanso de quietud, yo te bendigo, mi Salamanca. San Juan Bautista de Barbalos, Seminario Menor, San Juan de Sagún, Nuestra Señora del Carmen, Maestro de Santa Isabel, Seminario Mayor, la Pontificia, la Iglesia de la Clerecía, el aspirantado Maestro Ávila, los conventos de las Siervas de San José, de las Concepcionistas, el Colegio de la Institución Teresiana, remanso de quietud, yo te bendigo, mi Salamanca. Mi Salamanca, testigo de una vida sacerdotal, yo te bendigo, mi Salamanca. Muchas gracias.